Hola, mi nombre es Verónica Ortiz y voy a presentar la ponencia titulada La extensión de la educación privada concertada en España. En la elaboración de dicha ponencia han participado Verónica Ortiz, Rosario Padial, Laura García y Gracia Cristina Villodres. Todas formamos parte de la Facultad de Educación como investigadoras y docentes en la Universidad de Granada. Vamos a comenzar haciendo una breve introducción de por qué este tema es el tema elegido para nuestra ponencia. En un principio, este tema es elegido debido al debate en el ámbito de las políticas educativas entre la educación pública, privada y concertada. Así como también debemos hablar del cierre de aulas en las escuelas públicas que se están dando hoy en día en todo el territorio español. También otro motivo que nos lleva a hablar de este tema son las movilizaciones públicas de los defensores de la escuela concertada. Como bien estamos viendo en los medios de comunicación y en la prensa, aparecen numerosas publicaciones de estos defensores de la escuela concertada que luchan por sus intereses. Y por último, debemos hablar de los debates a favor o en contra que están surgiendo en los últimos años de los tipos de educación que se llevan a cabo en nuestro país. Para ello, primero vamos a empezar comenzando hablando del origen de la escuela privada en las sociedades contemporáneas. Nos tenemos que trasladar a la Constitución de 1812, que fue el primer documento oficial que recoge la creación de estos centros educativos. A raíz de ahí, en el informe Quintana, en 1813, la educación habla como un medio idóneo para esa evolución de la sociedad. Es ya en el Reglamento General de Instrucción Pública, en 1821, cuando la educación se va a regular tanto por la enseñanza pública como por la enseñanza privada. Con el Plan Duque de Rivas, en 1836, la instrucción pública y privada van unidas para poder complementarse. Ya en el año 1857, con la Ley Moyano, se empieza a hablar de colegios privados de primera y de segunda enseñanza. No es hasta 1876, con la Institución Libre de Enseñanza, lo que conocemos como la ILE, cuando surgen esas escuelas privadas, aunque con unos aspectos progresistas. Ya en la etapa de la dictadura de Franco, la educación queda en manos de la iniciativa privada y las órdenes de carácter religioso. En 1945 surge la Ley de Enseñanza Primaria, donde el Estado es el creador de ciertas escuelas donde no llega la educación privada. Con la Ley General de Educación de 1970 se establece a la educación ese carácter universal, gratuito y obligatorio que conocemos hoy en día. Y con la LODE, en 1985, se determina la creación de lo que conocemos hoy en día como centros de índole concertada. Posteriormente, se promulgan diferentes leyes en nuestro país hasta llegar a la actualidad. Todas estas leyes siguen los mismos criterios establecidos para los centros educativos de carácter concertado, las mismas matices que en la LODE, pero con algunas pequeñas modificaciones. Si hablamos de la escuela concertada en la democracia, como he dicho en el punto anterior, tenemos que hablar de la LODE. La LODE tiene algunos aspectos destacables que a continuación vamos a hacer referencia a ellos. Primero, se habla de centros privados sostenidos con fondos públicos, es decir, de lo que hoy en día conocemos como centros concertados. Toda persona española que posee libertad va a poseer esa libertad de creación de centros privados. Gozarán estos centros de autonomía, de selección de profesorado, de admisión de alumnos y de establecimiento de normas, así como definición de ese régimen económico que van a seguir. El régimen de conciertos al que podrán acogerse los centros privados van a estar regulados por esta
ley educativa, llamada LODE, así como las actividades escolares y docentes figuran en esta ley que no tendrán ningún carácter lucrativo. Por último, las vacantes de estos centros deberán ser anunciadas públicamente. En el gráfico que a continuación se muestra, vamos a ver el cambio que ha surgido en la escuela concertada, tanto a nivel de España como a nivel de Europa. Este gráfico está recogido de un estudio que realiza el autor Portés allá en el año 2009, donde indica que en Alemania el porcentaje de alumnado en colegios públicos, como podéis ver, supera el 92%. Es decir, el 92% de la población está vinculada a esa educación pública en Alemania. Mientras que en Finlandia, si nos trasladamos ahí, llega a ese 97%. En Grecia se queda en el 93% y en Noruega pasa al 97%. Por su parte, en Italia el porcentaje alcanza el 94,5%. En Austria el 88% y en el Reino Unido pasa al 95%. ¿Qué ocurre? Que desde el 2006 aproximadamente el porcentaje de alumnos y alumnas matriculados en esos centros privados han venido manteniéndose casi constantemente, con solo un leve aumento de 1,1 puntos porcentuales solo a nivel europeo. Este incremento se va a deber en su mayor parte a ese constante crecimiento que ha habido de alumnado en el sector privado, que como bien estamos diciendo se está produciendo en países como puede ser Hungría, Portugal, Suecia o Islandia. Por tanto, la financiación de la escuela concertada en Francia, sí podemos observar que es diferente en cuanto a España, ya que la mayoría es católica y ronda el 17% del total, con casi aproximadamente 2 millones de alumnos y alumnas en este tipo de enseñanza. Por tanto, la financiación pública en este país cubre el 100% de los gastos del profesorado, una cantidad variable de los gastos de funcionamiento y aproximadamente el 2% de los gastos son de equipamiento. Si seguimos avanzando, vamos a ver otros gráficos de la escuela concertada en España y en Europa. En este caso vamos a ver, nos vamos a centrar en España. Este estudio está realizado por el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación en el año 2023, tanto en la etapa de educación primaria como en la etapa de educación secundaria obligatoria y la etapa secundaria de segunda etapa, es decir, en el bachillerato. Si se observa cómo hay comunidades autónomas donde cada vez hay más conciertos, mientras que la pública se va frenando o se va congelando. Ese es el caso, por ejemplo, si destaca Cantabria, donde se están cerrando diferentes centros públicos, mientras la concertada va manteniendo esas aulas subvencionadas y en ocasiones no están llegando a las ratios recomendables de alumno por profesor. Por tanto, debemos hablar de un incumplimiento de la legislación vigente en cuanto a los conciertos educativos en España. Podemos destacar en primer lugar que los salarios de la concertada son mucho menores que los docentes de la escuela pública. Se producen donaciones de la familia y pagos de actividades complementarias extraescolares, cosa que la LODE recogía como que no se deberían realizar esos pagos de actividades lucrativas. Se cobran cuotas dentro del horario escolar por contenidos esenciales y esto está recogido en los informes CIAPA y CIAE en 2022. Por último, destacar que la LOMLOE, que es la ley actual educativa, prohíbe concertar esos centros privados que segregan por género, ya que la segregación escolar por nivel socioeconómico
dificulta y es un problema en el ámbito educativo. Destacar también que todas las familias no van a poseer el mismo nivel económico y cultural para poder hacer frente a estos pagos de actividades complementarias o extraescolares. Como conclusión a todo esto, debemos destacar que nuestro país, en este caso España, se aleja de la media de Europa, como hemos visto en el primer gráfico, donde a la cabeza se situaban Finlandia o Noruega. También debemos destacar que la distribución de la escuela concertada es muy desigual en las comunidades. No existe igualdad dentro de la concertada en las diferentes comunidades autónomas de España. La escuela privada concertada, por tanto, concluimos que genera esa segregación, tanto a nivel socioeconómico como a nivel cultural. No se cumple, por tanto, esta normativa vigente, que como recuerdo era la LODE la que la regulaba, y no existe un sistema de control sobre ello. El gobierno, en ese sentido, no ha hecho o no ha llevado a cabo ningún control. Se siguen cobrando cuotas y cantidades suplementarias por esas actividades escolares en los centros concertados y hay una serie de elementos propios de las empresas privadas que se están llevando a cabo y que se están introduciendo en los centros concertados para llegar a individualizar esos objetivos e incluso llegar a la competencia entre el profesorado. Con eso concluimos lo que es la exposición de nuestra ponencia. Muchas gracias por su atención.